El nitrógeno es un elemento químico de número atómico 7, masa atómica 14007 y símbolo N. Es un gas incoloro, inodoro e inerte. En la atmósfera se encuentra como una molécula diatómica o mononuclear formada por dos átomos de nitrógeno que se unen mediante un enlace triple de tipo covalente. Está presente en aminoácidos, específicamente en el grupo amino de estos. En las células vegetales y animales, los aminoácidos forman proteínas, que en la membrana desempeñan diversas funciones transportadoras, conectoras, receptoras y enzimáticas. En el núcleo, mitocondria y cloroplastos de las células se encuentran ADN y ARN. En estos el nitrógeno es muy importante, pues forma las bases nitrogenadas de ambas estructuras. También encontramos nitrógeno en el grupo adenina del ATP de las células. El nitrógeno es también muy importante para la estructura de la clorofila, de forma que sin nitrógeno, la clorofila no sería capaz de capturar luz solar y realizar fotosíntesis. El nitrógeno forma aproximadamente el 78% del aire atmosférico, aunque el organismo humano al respirar lo exhala sin poder utilizarlo. Por ello, los animales y seres humanos, al no tener la capacidad de fijarlo, lo obtienen al ingerir alimentos ricos en proteínas como leche, huevos, pescado, carne y legumbres, mientras que la mayoría de las plantas no fijan directamente nitrógeno. Sin embargo, lo obtienen de los suelos o del agua donde se encuentran. El ciclo biogeoquímico del nitrógeno consta de 5 etapas: fijación, nitrificación, asimilación, amonificación y desnitrificación. La fijación consiste en la conversión del nitrógeno gaseoso en amoníaco, ion amonio o nitrato. La fijación en forma de amoníaco o ion amonio ocurre cuando las descargas eléctricas que se producen durante las tormentas sintetizan óxidos de nitrógeno a partir del nitrógeno y del oxígeno atmosférico del aire, siendo conducidos hasta el suelo por la lluvia. También ocurre por bacterias de vida libre y por fijación artificial al depositar fertilizantes nitrogenados en el suelo. Mientras que la fijación por bacterias asociadas a los nódulos de algunas plantas, en vez de fijar amoníaco o iones amonio, fijan nitrato, que pueden ser utilizados directamente por las plantas. Por ejemplo, las bacterias del género Rhizobium viven en nódulos de las raíces de leguminosas y de algunas plantas leñosas. Algunos helechos acuáticos tienen cavidades donde viven las cianobacterias. La nitrificación ocurre en 2 etapas, en las que se da la oxidación del amoníaco a ion amonio. En la primera etapa, las bacterias nitrosomonas oxidan el amoníaco o ion amonio a nitrito. Luego, otro grupo de bacterias, Nitrobacter, transforman el nitrito en nitrato. Por este motivo, no se encuentra nitrito en el suelo, que además es tóxico para las plantas. En la asimilación, las raíces de las plantas absorben el nitrato. Así se incorpora el nitrógeno en proteínas, ácidos nucleicos y clorofila. Cuando los animales se alimentan de tejidos vegetales, consumen compuestos nitrogenados vegetales y los transforman en compuestos nitrogenados animales. La amonificación consiste en la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco. Se inicia cuando los animales producen desechos como urea y ácido úrico. Las plantas producen desechos vegetales, por ejemplo, hojarasca. Esta materia orgánica es degradada por microorganismos como bacterias y hongos, liberando en el suelo nitrógeno en forma de amoníaco o ion amonio. De esta forma el amoníaco queda disponible para los procesos de nitrificación y asimilación.
En la desnitrificación, algunas bacterias desnitrificantes, ante la ausencia de oxígeno, degradan nitratos liberando nitrógeno a la atmósfera a fin de utilizar el oxígeno para su propia respiración. Esto ocurre con más intensidad en suelos mal drenados. A pesar de las pérdidas de nitrógeno, el ciclo se mantiene gracias a la actividad de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Reconocemos la importancia del nitrógeno en la vida, pero todo en exceso es malo. Un exceso de fertilización nitrogenada puede tener múltiples repercusiones en el ambiente. En tierras agrícolas fertilizadas, los nitratos se mueven a través del flujo de agua. En consecuencia, por lixiviación, se mueven hasta alcanzar los acuíferos. Es preocupante ya que en altas concentraciones de nitratos en el agua representa un riesgo para la salud. Los nitratos también fertilizan la vegetación acuática en forma concentrada. Pueden originar la eutrofización. La aplicación de fertilizantes nitrogenados pueden aumentar la emisión de óxido nitroso, un gas de efecto invernadero que posee aproximadamente 300 veces el efecto del calentamiento del dióxido de carbono y es el principal emitido por el sector agropecuario, superando el metano. Este compuesto es producido por microorganismos del suelo durante la desnitrificación y se intensifica en suelos con alta disponibilidad de nitratos.